En este sector vive hace más de 40 años don Aristóbulo Giraldo, un gran personaje de agradable conversación, chistoso, dicharachero y, como él mismo dice, mentira que no nos guste no la cambia por otra. Está, 30 años. No, yo me vine al Peñol detrás de un globo. Me vine detrás de un globo, me vine del Peñol y aterricé aquí. Aquí aterricé. ¿Hace cuánto? 40 años ahora. ¿Qué? Que vimos aquí. Ah, sí, más de 40. ¿En el Retiro? 40 años. 42 años. Me vine detrás de un globo y aterricé aquí. Vos no sabes cómo mirar aquí. Aquí dijeron, una vez dijo Rosario, hágame el favor de decirme que Lengua Brava está aquí en el kiosco. Contesta, ¿quién es Lengua Brava? Aristóbulo, no pregunten por él, pregunten por Lengua Brava. Mentira fresca, cateo. Porque la mentira que yo le meto a usted no le gusta, la cambio por otra, vea por esta. Se la cambio por otra. ¿Y en qué vino a trabajar usted aquí cuando llegó? ¿Ah? ¿En qué? ¿Aquí? Yo en el Brasil, ¿no se acuerda? Yo soy jubilado ahí. Me colocaron de 47 años. De buena usted. Y entré, ¿cómo salí? Coloqué 5 en los hijos, en los seguros. 5 hijos. ¿Cuál político estaba ahí que le ayudaba a usted tanto? ¿Cómo te parece? ¿Ah? Coloqué 5. Una vez me dijo Luciano, hombre Luciano, yo no sabía que el jefe suyo era tan amigo suyo. Yo digo que me iba a colocar, Luciano. ¿Y lo ayudó a colocar? Ah, buen amigo Luciano. Luciano Bravo, ¿cierto? Oh, el maestro. Un amigazo mío. ¿Y también lo llevó a colocar usted a él? A Luciano, sí. Una hija. Los seguros. Ah, que yo sí lo tenía grueso para eso. Donde yo hablaba ahí mismo. Donde conoce a Aristóbulo. Aristóbulo, él sabe, don Fabio Gómez. Fíjate. ¿Y usted qué? Un hermano que es más mentiroso en el Peñol, ¿cierto? ¿Cuál? Leonidas. Leonidas, él se murió, ¿o no? No. ¿Todavía vive? Está vivo, ¿qué tal? Leonidas está vivo. Tiene la misma bobada mía. Se embobaron, son cojos. Se enfermaron todos de lo mismo, de pequeña enfermedad. ¿Y usted qué? Bien. Oiga, don Aristóbulo, entonces, ¿quién era ese político que le ayudó a colocar los 5 hijos en el seguro? ¿Cómo? ¿Quién era? Ya se murió, hombre. Entonces Jaime Sierra Mejía. Conservador. Ave María, ya se me murió la gente pesada. Ahora estoy con Villegas Moreno. Y no me olvida tampoco. Ay, yo salía mucho. ¿Usted hacía reuniones? Yo salía mucho. Aquí hasta 250 personas. ¿Dónde? ¿Aquí en este patio? Aquí en esta casa. ¿Y usted le metía esos conservadores? Y ya me fui y me colocaron todos los hijos en los seguros. 7 hijos en los seguros. ¿Quién hace eso? Después me dijo Mauro, buen hombre Mauro, usted me está quitando la clientela mía. ¿Cómo fue cuando estábamos en unas elecciones que Aníbal le pidió la bolsa donde usted tenía los votos? Que los tenía que... ¿Te acordás que me los cambió? Eso fue un muchacho mío. Me cambió los votos. ¿Ah? Te Villegas Moreno, ¿cómo te...? Me los dio por... Mientras fui los sanitarios me cambió los votos. Y después el padre despacho entregando los votos y todos eran... Me estaban dando una maluquera. Aún desocuparon, hombre, me cambiaron los votos, como 20. Era para unas monjitas. Cambiaron los votos liberales por los votos conservadores por votos liberales. Pero yo digo una cosa, uno ser conservar es un negocio grande. Claro. Ay, María. ¿Se ha mañado usted acá en el Retiro el tiempo que lleva? Mucho. A mí me amañó mucho. ¿Se han criado los hijos? Gracias a Dios. Y las mejores propiedades las tenemos nosotros. ¿Qué era este tipo de dónde vino?
Vea la casa de Sicomoros. Vea la casa de don Julio Botero. Vea la de esta del frente. Con esta casa del frente. Es muy grande, muy Usted me va a ayudar. Yo voy a poner una carnicería. Yo no me puedo quedar sentado como así. Tengo que trabajar. ¿Carnicero cuántos años? 36. Desde la de 10 años. Yo maté marranitos que me dieron hasta 15 pesos gordos para matarlos en Río Negro. Yo me quedé casi en Río Negro. Y ahí tenía la carnicería. Era carne. Y negociaba para Segovia con bestias, con mulas. Yo fui a andar por toda parte, me conocen. No por el nombre, por lengua brava, mentira fresca, porque la mentira que yo le meta a usted no le gusta, se la cambio por otra. La mentira que yo le meta a usted no le gusta, se la cambio por otra. ¿Sí o no? Claro, don Aristóbulo. Tenía mucho humor para las mujeres también. Sí. Ay María, papá, no me quiere. Oye, ¿qué le provoca jugo, tinto o ¿Qué perico? te provoca? Un tintico. Jugo. Sí. Tómate un whisky. Uy, No, yo no. Yo tengo whisky ahí. No, muchas gracias, don Aristóbulo. Oiga, pues entonces, Y lo sé brindar. Yo era un hombre que salía de la finca. Yo Sí. salía de la finca y en la plaza me tenían todo listo. El aguardiente y todo listo. Todo lo tenían y los listo. otros muchachos. Porque allá vendía el cantinero mucho, porque le brindaba el aguardiente. Toda copa le sacaba su poesía. Agua de la renta, embriágame. De la policía defiendan. De los acreedores se esconden. Y donde las monjas lleva. Es puta. Me da pena decir eso. Me mandan a conversar ahora. Porque a mí no estaba ahí. Porque la poesía dice, mujer que tienes que quererme. Y cuando esta cama esté vuelta una llama, haremos, metamos como un par de gatos, dice la poesía, pero es muy fea, no me gusta donde la mujer está que me manda a conversar. ¿Ah? ¿Y usted qué? Le tocó ¿Cuánto hace que es amigo de esta berraquera? Hace tiempo. Oiga, don Aristóbulo, ¿le tocó la época de la arriería a usted? Yo vi arriero. Sí, cuénteme, a ver. A ver, man, yo arriaba para Segovia, Sí. San Rafael, San Carlos, yo fui a Diego de toda parte. Donde yo voy, pregunté por mí, vaya al Carmen de Vibora. Una vez llegó un padre y me dijo aquí, oiga Aristóbulo, que fue negociante ganadero. Le dije, a ver, María, se me cayeron los dientes ahí, negociando con ganado. Me dijo, necesito unas terneritas. Vamos al Carmen, vamos. Allá no me conocen, pero de pronto me decían una novillón. De pronto resulta algún gente que me conoce. Ve el hombre que es honrado. Cuando llegué yo, me salieron conmigo. Hombre, uno está ya muerto, pues, hombre. Y les hubiera muerto, no se lo negaba. Llegó un tipo que llamaba Fósforo. Cogió a cargarme por toda la plaza, que yo le vendía el ganado a él, se lo fiaba y me lo pagaba en Río Negro. Y allá, y hacía años que no veía no me cogiendo un centavo. Y eso llegó el tiempo. Allá no sé cuántas reses me fiaron allá, 36 reses me fiaron allá, en el Carmen, sin conocer, con el solo Fósforo que me conoció. Aristóbulo todavía muerto. ¿Te acordás cuando me fiabas en las ferias? Ganado para pagar en el Carmen, aquí. No te quedas sentado nada mío. ¿No lo han llegado a tumbar entonces a usted? Aquí un tipo del Retiro que no te lo miento, porque yo no le mencioné a persona, muy pajudo. Le pregunté, recién venido aquí, por un tipo que me diera un visto bueno y se le podía hacer un par de caballos de mucha plata, que hasta los debía en el peñón. Y me tumbó. Por eso que, y le dije, hombre, usted es un insensato. No le digo la fea porque yo soy un señor. Y yo vine para acá a ser un señor. Yo fui una porquería donde vivía porque todo el mundo... Ahí me llamaban mataperros.
porque yo todo tipo de perro me metió un gitano al pastor mío en el pecho una mula ciega. Ese otro tuvo la culpa. Porque la tuvo, porque se atarantó y era un hombre muy desesperado, que si a usted le decía a las 10 de la mañana, lo espero, tenía que estar antes, porque todo lo dejaba. Y era muy agonizante, llamaba al doctor Rafael Rivera López, primo de la señora mía. Y ese día se adelantó y se vino, cuando íbamos a comprar 3 mulas. Cuando vine yo encontré las mulas con cabresto distinto. Y dije, hombre, este viejo berriondo como me bloqueó. Se vino adelante por no me maquinen las mulas. Puede que le hayan metido un tapa y le metieron una mula ciega. Puede ser que le hubiera metido este viejo huevón una mula ciega. Se la metió un tapado y le metió una mula. Cuando la mula la fuimos a sacar para ir para el peñón, se caía. Y le dije yo, venga, mijo, ¿quién le dio esa mula? Un gitano. ¡Ah! Con un gitano le comparte estas mulas vos. Ustedes aumentaron los gitanos. Los berriondos. Sí, los gitanos para negociar son fregados. Ave María. Oiga, y dije yo, puede que le hayan metido un tapa. Bueno, y entonces me guardé. Y dije yo, le dije al doctor, que era el pastor, le dije, oiga, doctor, esa mula, llévela para darle un tiro en la finca. Llevo la pavono para hacer una muerte de plátano. Que se prevenga ese gitanito que yo le voy a meter un tapado también. Usted ha sido muy andariego, ¿cierto? ¿Dónde ha ido usted, don Aristóbulo? En Segovia, Zaragoza, Pato. Ay, ¿y dónde pagué el servicio? ¿Dónde pagó servicio? Leticia, Puerto Leticia. Ahí me cogieron en la Feria de Río Negro y cogieron un rico, un pichón de rico, y le ordeñaron y pagaron el pato conmigo. Me reemplazaron conmigo. Y el taparon ese rico y pagué el pato yo. Fui a dar a Puerto Leticia. Hasta Puerto Leticia. A Puerto Leticia. Allá llegó entonces, ¿qué te parece? Fui de un capitán que iba a ver los muchachos que tienen las 33 rayas. A ver los muchachos que tienen las 33 rayas. Salgan al patio. Yo fui el primo que salí, me fui a bajar los calzones para mostrarle que tenía las 33 rayas. Y me dijo el capitán, para, dije, usted es un verdad. ¿Usted cómo se llama? ¿Usted es de dónde? Soy peñolero, guarapero. Hombre, usted, yo soy familiar, yo soy el sargento Luis Eduardo Giraldo Zuluaga. Ustedes somos familia. Salgan, usted no lo va a acusar, le voy a dar con que se va a la casa. Usted es familia mía. En su casa me sacaron de casa para traerme para el regimiento bajo de la cama. Me sacaron. Y yo me quedé en su casa, doña Elvira Giraldo de su mamá. Ella es familia mía. De su casa me sacaron y resultó un sargentazo. ¿Y doña Sara le cree las mentiras a usted o no? Yo le puse un telegrama de muy lejos. Antes de se lo trago, dejarte naufragar, barco cargado de amor. No me lo contestó. Doña Sara, sí. Sí le puso el telegrama. Dejarte naufragar, barco cargado de amor. ¿Eso es que le dijo ella? Y él le puse otro, ausencia triste, obrígame a vivir borracho. Me contestó, véngase. Véngase. ¿Ah? ¿Se acuerda de mucha abogada? ¿Cómo? Mucha abogada que se acuerda. No, yo soy muy contento. A mí todo el mundo, yo soy el tipo muy de berraquera. Y trabajador. Oiga, yo, una vez me dijo Mauro, usted me llevó a colocar 20 muchachos y fue tan horrible usted que lo colocar y no me vine bien contento en Medellín porque me dejaron
me dejaron uno en el aire. Me colocaron 19. ¿Ah? Le faltó uno para los 20. Y me decían, hombre, ¿cómo? Y entonces, ¿cómo? ¿Y esto qué quiere decir esto? Así es que ahí está. Aprestame vos que no me querés. Ahora me manda a conversar. Sí. Me manda a conversar ahora vos. Ahí. Sí. Sí, doña Sara. Me manda a conversar. Que se acaba de confesar. Menos mal, no tienes que confesar. Me manda a todo es Sí, ya le pecado. traen la comunión. Ahí todo es pecado. No, ya no es pecado. Una vez le dije a un padre, estábamos almorzando con el padre Hincapié. Estábamos almorzando con el padre Marín, párroco de San Carlos, muy avispado, me quería mucho. Le dije, oiga, Aristóbulo, ¿cómo te está yendo en el negocio de las mulas? Le dije, muy mal. Me contestó, oiga, padre, cuando conseguí plata, honradamente muy trabajoso. Y cuando uno se como pueda, la plata hay que conseguirla. Oiga, y la plata hay que conseguirla como pueda, me dijo el padre Marín. Dijo el padre. Pero honradamente, padre, no se puede conseguir la plata honradamente. Y entonces, ¿qué hay que hacer a eso? Dijo, como se pueda. ¿Usted fue policía también, cierto? No. No fui alcalde en el Peñol un mes, porque ese pueblo se alzaba. Metieron al alcalde a la cárcel. Lo metieron a la cárcel, el alcalde del Peñol, y quedó sin alcalde del pueblo. Llegó el párroco y me dijo, vea las llaves de la alcaldía, que usted tiene las 33 guardias, váyase para la alcaldía. Y me va a colocar cuánto, mientras pasa esta guachapa. Dijo, no, si usted cae alcalde ya. ¿Cómo le parece? No, yo acaso me quedé tan bruto, yo fui bachiller. Ajá. Los compañeros míos era el padre Hincapié, párroco, hermano de ella. Padre Pacho Hernández, primo hermano mío. Yo, ¿por qué iba a salir bruto? ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Cómo iba a salir bruto? ¿Y a quién le compraron esta casa a ustedes, doña Sara? A don Guillermo Cabi. Hasta era don Guillermo Cabi. ¿Y cuánto es que les costó? ¿Cuánto 28.000 pesos. Pero aparte que los tuviera uno, casi que no la pagamos. No, y en ese tiempo, y como lo habíamos vendido en el Peñol, lo venimos así. Ya tenemos todavía la finca. ¿Todavía tienen la finca en el Ahí Peñol? está. Ahí se vendió unos pedacitos, pero la finca está casi toda entera. ¿Por la razón para ustedes venirse para acá era porque el padre Hincapié estaba acá o qué? ¿Para qué? ¿Se vinieron a ir al retiro porque estaba el padre Hincapié acá? Sí, claro, estaba él aquí. ¿Él era hermano suyo? Mi hermano mío. Ya hace como 26 años que murió o más. ¿Y cuánto tiempo estuvo él acá? Ah, ¿Cuánto tiempo estuvo él como acá? 5 años nomás. Aquí no dejan más un padre de 5 años. ¿Y sabe este cuánto iba a durar? ¿Y ya mañana usted aquí en el retiro? Yo como vivo aquí no salgo ni parte, ni tengo relaciones con nadie, es que yo casi ni conozco a la gente aquí. Este pueblo, claro, cuando yo vine era nada, pero un kiosquito hay, pero de mentiras de una calle para entrar y otra para salir. Y ahora como solo, Ya está muy grande. muy grande. ¿Muchos hijos? No, tuve 14. De los 14 quedaron 10 y ya se lo llevaron. Algo que se suele. Ah, María, me imagino. ¿Y
todos están casados. No, todos no se casaron, ni Orlando tampoco. ¿Viven aquí con ustedes? Entonces? ¿Viven aquí con ustedes? No, Orlando lo pasa casi en la finca porque ya está es que jubilado, pues tampoco le han pagado nada. Y todo lo está trabajando todavía. ¿Y van mucho al Peñol o van muy poquito ya? Orlando es el que va más rápido. Se mantiene casi ya. No, ya no trabaja. Se mantiene, allá está. Ah, en este momento está por allá. Ah, Está por allá en este momento. sí, por allá está con Aníbal, que también está de vacaciones. Devota de la Virgen de María Auxiliadora. De María Auxiliadora. Qué linda la gruta, ¿cierto? Sí, la compañera.